Estamos felices de estar juntos para poder meditar en la palabra de Dios. Esta es la serie número 3 del vestido de bodas, pero tiene un subtítulo: Reavivamiento y Reforma. La característica del pueblo de Dios en estos últimos tiempos de la iglesia remanente es una iglesia que no tiene a Cristo en el corazón. No podemos decir que toda la hermandad, hay muchos hermanos que han recibido a Jesús, viven con su Cristo en su corazón, pero la característica de la iglesia en pleno, así la iglesia de los últimos días, es una iglesia tibia, que está desnuda, que no tiene la justicia de Cristo. Por eso que el Señor nos recomienda que abramos nuestro corazón a Él. Por eso es que la palabra de Dios dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Muchos hermanos estamos orgullosos de nuestros sanatorios, nuestros colegios, que somos vegetarianos, que vivimos 10 años más que las personas comunes, los que estamos en la zona azul, o el Blue Zone, como dicen acá en Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, si no tenemos a Cristo, no tenemos amor, nada soy. Por lo tanto, la urgente necesidad, tenemos una urgencia que en nuestras vidas, y esa urgencia es un reavivamiento, es aceptar a Jesús para que Él ponga ese reavivamiento dentro de nuestro corazón. Por eso la sierva de Dios dice: un reavivamiento de la verdadera piedad, no de la falsa piedad, entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Y quién va a causar reavivamiento si no es Jesús dentro de mi vida? ¿No? Y el buscar esto debe ser nuestra primera obra, nuestro primer trabajo. ¿De qué sirve que yo le diga a los hermanos tenemos que ir a predicar, dar el mensaje de los 3 ángeles, cuando nosotros no estamos viviendo con Jesús, que Él no está morando en nuestros corazones? Por eso es tan importante saber de que cuando uno tiene a Cristo, tiene la santidad de Dios, tiene la paciencia de Dios, y entonces uno guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, uno es declarado santo. No porque yo soy santo, sino porque Cristo, mi Padre, me mira como Jesús. Por eso soy santo. Y los santos que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, es el pueblo de Dios. No es el pueblo de Dios el que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús solamente, sino que tiene que cumplir también la primera parte, que es ser santos. Por eso que la palabra de Dios dice muy claramente, nos dice así, en Apocalipsis 14:12, he aquí la paciencia, a ver si lo podemos recuperar, moví algo acá que teníamos que ponernos a ver si podemos volver toda la pantalla original a que estaba. De lo contrario, podemos mirar así, está bien, se mira así, ¿verdad? Perdóneme que la tecnología aquí. Bueno, aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Me gustó mucho que en una reunión de familia, una hermana de Chile dice: pastor, nunca en mi vida de tantos años de adventista había mirado que aquí hay 3 aspectos, no hay 2 nada más. Está santos, mandamientos y la fe de Jesús, ¿no? Siempre hemos visto la segunda parte. La iglesia verdadera son los mandamientos y la fe de Jesús. Pero no, somos santos porque Cristo, el santo, vive en nuestros corazones. Cuando guardamos los mandamientos sin tener la santidad de Cristo, nos volvemos fariseos, legalistas, sepulcros blanqueados. Por eso nuestros hijos no están posiblemente en la iglesia, porque nosotros somos en la casa una cosa, en la iglesia parecemos otra cosa. ¿Cómo somos con nuestros vecinos? ¿Cómo somos con nuestros negocios? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Reflejamos la santidad de Cristo o no? ¿No? Por eso es que nuestros hijos se cansan, dicen: no, ¿para qué voy a ir si mi padre y mi madre es como el mundo y me quieren todavía tener preso ahí en la iglesia? No encuentran el sabor, porque no tenemos la santidad en el corazón. Tenemos que tener la santidad y guardar los mandamientos de Dios. Recuerden que Adán y Eva pecaron y ellos murieron espiritualmente. Es más, tenían que morir físicamente, pero gracias al Cordero de Dios, ¿no?, que el Señor les puso y ellos aceptaron al Redentor, es que están con vida.
Ahora, cuando nosotros morimos espiritualmente, hermanos, hay problemas, ¿no? En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Antes éramos hijos de la desobediencia. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, vamos como humildemente delante de la presencia de Dios, entonces confesamos nuestros delitos. Entonces el Señor nos pone su santidad en nuestras vidas. Ahora, el corazón carnal sin Cristo es engañoso. Nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre natural, que no ha nacido de nuevo, que no tiene la nueva naturaleza de Cristo, que no tiene el vestido de bodas del Cordero, es un corazón engañoso. Por eso que Martín Lutero dijo, yo temo más de mi corazón que el Papa y los cardenales juntos. Maldito el hombre que confía en el hombre que carnal, hermanos, es engañoso este corazón. Necesitamos nacer de nuevo. El único que conoce nuestro corazón es nuestro Dios. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, ¿no? Y conoce mi corazón, dice Dios, conoce mi corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Es el único que conoce nuestros pensamientos. Por lo tanto, este corazón carnal, malo, que no lo conocemos, que nos lleva de mal en peor, que nos lleva a ser adúlteros, odiosos, o odiar a otras personas, este corazón carnal tiene que ser cambiado, no renovado, cambiado por un corazón espiritual, que es Cristo. Miren, nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Samuel, que a menos que tú nazcas de nuevo, Samuel, cada día, cada momento, uno no puede ver al reino de Dios. Y el reino de Dios no es solamente el reino de la gloria, es el reino de la gracia, que es Cristo Jesús. Si tú no confiesas tus pecados, no puedes mirar a Jesús, no puedes hablar con Jesús, ¿no? Porque dice que el que no nace de nuevo no puede ver a Jesús, el reino de Dios, hermano. Cuán importante es tener un nuevo nacimiento. Ahora, vamos a entrar acá a un terreno muy importante, un cuadro que traté de hacer lo mejor que puedo, pero vamos a ver. Y respondió Jesús, le dijo, de cierto, te digo que el que no nace de espíritu no puede ver el reino de Dios, ¿no? El nacimiento del espíritu del Señor. Aquí está. ¿Cómo nacer de nuevo y permanecer en el espíritu? Perdón que está un poco chico, ya la próxima vez trataremos de hacer más grande, ¿no? Pero voy a leerles de aquí. ¿Cómo nacer de nuevo y permanecer en ese nuevo nacimiento? ¿Cómo vamos a hacer? Repito, para mantenernos siempre con el nuevo nacimiento en nuestra vida. ¿Cómo debemos hacer? Primero, confesar nuestros pecados, y eso lo vamos a mirar paso por paso. Confesar nuestros pecados a diario. Segundo, viviendo en la palabra de Dios, en la palabra escrita y en la palabra viva, que es Jesús, y en los 10 mandamientos. Y tercer lugar, cumpliendo nuestra misión. Porque en cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Por lo tanto, hay 3 formas para poder permanecer en este nuevo nacimiento: confesando nuestros pecados, que somos pecadores, cada momento, escudriñando las Escrituras, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo la misión de ir y predicar el Evangelio. Por lo tanto, vamos a describir por qué decimos que debemos confesar nuestros pecados. Ahí, en el contexto de la historia ¿recuerdan? De Jesús con Nicodemo, podemos encontrar la respuesta. En realidad está todos estos 3 puntos que vimos está en la historia de Nicodemo. Lo vamos a mirar en el transcurso de los textos. Pero vamos a ver el primero. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre muera, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, nosotros tenemos que confesar, dice, nuestros pecados. Cuando Nicodemo le dice, ¿cómo es eso? El hombre tiene que nacer en el vientre de su madre, ¿cómo es eso? Y el Señor nos dice, no, tú tienes que mirar al Cristo crucificado, confesar tus pecados a diario, ¿no? Y el Señor te va a dar poder, no solamente perdonar, sino poder para vivir vidas
triunfantes. Por lo tanto, aquí vemos el primer punto, y la sierva de Dios así lo dice. Miren, la sierva de Dios dice, hoy día, este Espíritu está obrando constantemente, hermanos, constantemente, tratando de atraer la atención de los hombres al gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario. La primera tarea del Espíritu Santo es convencernos ¿de qué? De pecado, justicia y juicio. Es decir, hoy día el Espíritu Santo está obrando constantemente, a cada instante, hermano, tratando de atraerte hacia la cruz del Calvario, para revelar al mundo con un objetivo, para revelar al mundo el amor de Dios al hombre y para dar al alma convencida acceso a la promesa de las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que nosotros ir a la cruz de Cristo para poder reflejar el amor de Dios a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos de la iglesia, no condenarlos, amarlos, pero solamente cuando estemos al pie de la cruz de Cristo. Por eso, para poder nacer de nuevo, tenemos que nacer allí, muriendo con Cristo en la cruz del Calvario, ¿entienden? Ahora, el segundo paso que dijimos es viviendo en la palabra. Muchas veces hemos cometido el error, dice, pastor, el secreto está aquí está el secreto, leer la palabra. Sí, esta es la palabra, pero hay otra palabra que es Jesús. Yo soy la palabra que descendió del cielo. Tenemos que mirar a Cristo y mirar su palabra, o mirar a Cristo a través de su palabra, pero las dos cosas presentes. No solamente memorizar los textos, las promesas de Dios, sino también estar con la promesa que es Cristo. Y Cristo dice que, vamos a leer una cita de la sierva de Dios, que la ley de Dios es la manifestación del carácter de Jesús. Ver la ley es ver a Cristo, ver la palabra es ver a Cristo. Por eso es que vamos a mirar ahora que nosotros debemos vivir en la palabra de Dios. O sea, cuando este texto lo vamos a mirar diferente ahora. Miren lo que vamos a mirar diferente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo, ¿no? Nos ha dado su palabra y a su Hijo, porque Él es la palabra escrita, es el pan que descendió del cielo, ¿no? Y si creemos en Cristo y en su palabra, es en donde vamos a tener vida eterna. ¿Entiende, hermano? No solamente la palabra fría, las promesas, sino la persona de Jesús y sus promesas en la palabra de Dios. Ahora, no solamente eso, ¿qué dice aquí Juan? En el principio era la palabra, y la palabra era, ¿qué dice? Con Dios, y la palabra era Dios. Así que la palabra de Dios era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era la palabra. Jesús es la palabra viva, y esta es la palabra escrita. Las dos debemos considerarlas juntas, y aquí a través de aquí, desde el Génesis al Apocalipsis, vemos a Jesús en todos los textos de la palabra de Dios. Esa es la palabra. Pero nos dice esta cita muy preciosa, hermano, no lo había leído, lo encontré, esta cita hermosa. Él era la encarnación de la ley de Dios. Jesús era la encarnación de la ley de Dios, el cual es una transcripción exacta de su carácter, ¿no? Transcript, en inglés, transcript, ¿no? O sea, una traducción exacta de su carácter. Así que por eso que José, cuando iba a pecar, ¿no? Cuando le tentó la mujer, le dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Porque él estaba relacionando él no dijo voy a pecar contra el séptimo mandamiento, sino contra Dios, contra Jesús. Es decir, cada vez que insultamos a alguien, pecamos, hermano, estamos insultando a Jesús, ¿no? Estamos pecando contra Jesús. No adulterarás, estás adulterando a Jesús, siendo infiel a Jesús, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Entonces, viviendo en la palabra es viviendo mediante el estudio diario y constante de la palabra de Dios, y en la comunicación constante con la palabra viva, que es Jesús, y con su santa ley, por supuesto. Pero ¿qué en cuanto al trabajo misionero? Jesús le dijo por tercera vez a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, apacienta si me amas. Pedro, Samuel, apacienta mis corderos.
Y el Señor me ha dado a ustedes para apacentar, me ha dado a mis vecinos, mi familia, ¿no? Y me preocupo yo de ser un pastor como Jesús fue, amarlos, orar, ayudarlos en lo que yo puedo. Me amas y cada uno tiene su esfera de pastorear, ¿verdad? Las mamás con los niños, con su esposo, los esposos con su esposa, sus niños, ¿no? La hermana con su nieto, su hijo, su esposo. Cada uno tenemos que apacientar mis ovejas. Me amas, ¿no? Es decir, para mantenernos, entonces haciendo una síntesis, para mantenernos con el nuevo nacimiento y permanecer en el Espíritu, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor y vivir con el poder de la sangre del Cordero. Segundo, tenemos que escudriñar las palabras de Dios, hablar con Jesús, estar en diálogo con Él, guardar sus mandamientos, que es la palabra en realidad. Y en tercer lugar, cumplir la misión, ir y hacer discípulos, ¿no? Apacienta mis corderos. Qué maravilla de nuestro Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios aquí. Jesús le dijo, hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días de esta vida. Debemos entonces ir y hacer discípulos. Si tú eres mamá, Lady, estás ahí, a tu niña, Aiden, que sea un discípulo para Jesús. No que una persona años atrás me dijo, no, a mí no me importa eso, a mí me importa que sean profesionales, que saquen A, puras A. Eso está bien, nadie quita. Pero lo primero es que sean unos discípulos de Jesús. Han pasado los años y se ven los frutos de esos hijos con los otros hijos, ¿no? Por eso, hermanos, aquí debemos poner nuestra fuerza, ¿no? Formar discípulos. Ahora, ¿cómo debemos entender este versículo? Hay un versículo que tenemos que entender mucho. Esto es lo que yo les decía, que es algo nuevo para mí, este versículo, que lo he leído tantas veces. Vamos a leerla. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, quien por el gozo que tenía de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del Dios Padre. Consideren pues al que soportó la cruz del Calvario, tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que en este momento de la pandemia, de los problemas económicos, políticos, de guerra, para que no decaiga el ánimo de ustedes ni desmayen. ¿Cuál es el secreto entonces, hermanos? Poner los ojos en la cruz del Calvario, en Jesús, en su cruz maravillosa. Y como leímos en la escuela sabática, cuando tenemos la mansedumbre de Cristo, todas las cosas son más livianas, ¿no? Todos los problemas. Hermanos queridos, pero aquí lo nuevo que yo estoy notando, de acuerdo a lo que Dios me iluminó para este tema, es qué significa. Tenemos la cruz. Era 3 razones para que mantengamos el corazón nuevo. Confesando nuestro pecado, y en segundo lugar dijimos la palabra de Dios, ¿no? Y también dijimos el trabajo misionero. 3 cosas, ¿no? Ahora, cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, hermanos, cuando tú ves a un desventurado, a un miserable o a un rico, como yo vi en mi trabajo, vi a una señora que su esposo murió de diabetes, inválida, y ella estaba inválida también para morir. Dice, pronto voy a morir. ¿Y qué es lo que estaban comiendo? McDonald's, ¿no? Hermano, tenemos que tener ese amor hacia esas personas que el Señor murió. Cuando nosotros miramos, yo miraba a esa persona y miraba a Jesús. Cuando yo lo pude decir que era pastor y le di muchos consejos y estuve con él. Hermano, puesto los ojos en Jesús es poner los ojos no solamente en la palabra de Dios, que hay que ponerlas, no solamente hablando con Jesús como viendo al invisible, sino por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Cuando estamos ayudando a los demás, hermanos, es donde estamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Cuando dice puesto los ojos en Jesús, es no solamente en el invisible, sino en su palabra, en sus mandamientos y en los necesitados. A eso el Señor me iluminó con eso. Así que yo estoy viendo con los ojos de Jesús a la gente que sufre. A la gente que sufre.
Y si ponemos todas esas, vamos a mantenernos, hermanos, en el primer amor. Cuando confesemos nuestros pecados, cuando estemos puestos los ojos en Jesús, que es su palabra, sus mandamientos, su persona y los necesitados, ¿no? Entonces vamos a triunfar en nuestras vidas. Ahora, ¿podemos imaginarnos a Jesús en la cruz del Calvario? Con sus manos clavadas, sus sienes con la corona de espinas, y él escuchar a Jesús. Podemos trasladarnos por fe a la cruz, y Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros decimos: Señor, si eres un hombre justo, si tú eres Dios, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes desamparado? Y Jesús nos contesta y nos dice: por tus pecados. Tus pecados han hecho división. No, tus pecados me hacen sentir separado de mi Padre ahora. Tus pecados. Y entonces eso nos conduce, el amor de Dios me conduce al arrepentimiento. Nos dice la palabra de Dios: tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad, su amor, la que está llevando a convertirte a Él. Por eso Pablo dice: no, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por el Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice: soy preso del amor de Dios. Dice: el amor de Cristo me constriñe. Qué maravilloso, ¿no? Es la bondad de Dios, su amor, lo que nos lleva a la conversión. Ahora, el arrepentimiento no es nuestro, pertenece a Dios, ¿saben? No es nuestro. Mire, así dice Hechos: a este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel, para dar a Samuel arrepentimiento y perdón de sus pecados. O sea que todo el arrepentimiento que sentimos ya es un don que Dios nos está dando en nuestros corazones. Cuando vemos a Jesús crucificado entonces, y cuando lo vemos ahí sudando gotas de sangre en el Getsemaní, escuchando: Padre, perdón, si es posible, quita de mí esta copa. Cuando lo vemos ahí: Padre, no me has desamparado. Entonces nosotros necesitamos, dice, entonces hay una nueva vida en nosotros, se experimenta una conversión, ¿no? Experimentamos nosotros un reavivamiento, nos sentimos pecadores, le decimos: Señor, toma mi lugar, Señor Jesús, pon tu vida y tu muerte en mi cuenta. Y nuestro Padre nos mira como que nunca hubiéramos pecado. ¡Qué maravilla! Pero muchos son reformistas, muchos guardan los mandamientos de Dios sin tener el vestido de bodas, sin ser santos. Y entonces caemos en un legalismo, fariseísmo. Ahora, si estamos lavando nuestra vida con Jesús, toda nuestra vida cambia. Miren, ¿qué es lo que pasa cuando tú te entregas a Cristo? Cuando tú miras la palabra de Dios, miras a los necesitados, hablas con Jesús, estás cumpliendo tu misión. ¿Qué es lo que pasa en ti? Se hace una metamorfosis. Mira lo que dice el conflicto de los siglos. Amaban lo que antes aborrecían, ¿no? Ya no necesitamos ¿qué canal voy a mirar? Ay, no, estoy pecando. No, cuando tú tienes a Cristo, ya no te atrae las novelas, ya no te atrae esos actos sexuales que se ven en las movies, ya no te atrae esa música, no te atrae nada, esas comidas. Está Jesús. Amaban lo que antes aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se vuelven mansos y humildes de corazón. Los borrachos ebrios, los corrompidos puros, las vanas costumbres del mundo son deshechas. ¿Qué les parece, hermanos? Es un proceso. El nuevo nacimiento es algo que uno va transformando. Uno nace de nuevo, pero va madurando en el Señor, ¿entienden? Es una maduración en el Señor. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Que yo pueda mirar en ustedes, que ustedes puedan mirar a su pastor, semejante a Jesús. Pastor, usted se ve mejor este año que el año pasado, ¿no? Leemos en su rostro más paz,
¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Contemplando a Jesús vamos siéndonos transformados, ¿no? Tenemos un vestido de bodas, tenemos ese vestido de bodas, ¿no? en nuestras vidas. Ya no estamos pensando cómo ganar el cielo. Cuando Cristo vive aquí, ya no pensamos cómo ganar el cielo o cómo evitar el infierno. Lo que está aquí en el corazón es cuándo voy a estar con mi amado. Como el libro de los cantares, ¿no? ¿Cuándo voy a estar con mi amado? Qué lindo será estar en los brazos de Jesús. Qué hermoso es estar en los brazos de Jesús. Y yo lo ilustré la otra vez, creo que en el sermón, no me acuerdo, pero lo vuelvo a ilustrar. Yo amo mucho a mi lorito, maestro. Y me gusta ponerlo acá abajo y acá. Y él me hace, me dice, ¿no? Y se siente amado por su dueño, mi lorito. Y hermano, y él se siente, y así yo quiero estar como el lorito, quiero estar con Jesús, que Él me abrace por la eternidad. Ese es el sentimiento del que ha nacido de nuevo, ¿no? Qué maravilla. Ahora, una mariposa tiene dos nacimientos, ¿verdad? Nace como gusano y después como una mariposa. Pero el gusano, la mariposa, ¿es un gusano con alas? No. Sí. Ya el gusano va por la tierra y ahí, pero la mariposa va de lugar en lugar. Yo el otro día cavando por allí me encontré con unos gusanitos y lo quise evitar, ¿verdad? Te dan cosas a los gusanos. Pero la mariposa, como ayer, la quería hasta tocar, tan hermosa. Somos distintos. Cuando tú tienes la nueva naturaleza en Cristo, eres distinto. Tus gustos distintos, tu pensamiento distinto. La gente quiere estar a tu lado. ¡Qué maravilla, hermanos! Es un milagro. Por eso que dice la palabra de Dios, dijo alguien de cambio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nicodemo llegó tratando de ganar el cielo guardando los mandamientos. Y el Señor fue a la necesidad. Dice, este hombre está como el joven rico. Necesito hablarle del nuevo nacimiento. Por eso Jesús no le contestó su pregunta, sino fue a su necesidad. Y así, mire lo que dice la sierva de Dios. Esta es la última cita que voy a leer. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino es una metamorfosis, una transformación de la naturaleza, hermano. Es una vida nueva, ¿no? Se produce la muerte del yo y el pecado. Y una vida enteramente nueva. ¡Qué maravilla!, ¿no? Una vida enteramente nueva. ¿Lo queremos tener? ¿Cuántos quisieran tener una vida nueva, hermano? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos, queridos, los que me escuchan a través del internet. Jesús está como el Padre de la parábola, invitándote, ¿no? Con sus oraciones, con su Espíritu, con sus ángeles, para que volvamos. El pecado nos tiene presos, hermanos. No hay felicidad en el pecado. Solamente en la santidad está la paz, la felicidad, el gozo, el verdadero gozo en tener nuevo corazón. Vamos a orar. Señor y Padre, perdona nuestros pecados. Yo soy el primer pecador aquí en este lugar. Padre, renuévame. Todo lo que está, como dice el corito, todo lo que está dentro de nosotros necesita ser cambiado, todo. No renovado, cambiado. Danos, Señor, tu santidad, que tu muerte y tu vida sean las nuestras por misericordia, no por ser dignos, Señor, porque somos malos, pecadores. Señor, como dijo el pródigo, Señor, tennos como uno de tus jornaleros. Padre, estamos arrepentidos y planta en nosotros una nueva naturaleza en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.